En la actualidad nos encontramos en un momento crucial, ya que la tecnología ha transformado de manera radical diversas industrias en todo el mundo. Pero en el ámbito educativo, aún nos preguntamos si hemos experimentado una auténtica revolución comparable a otras áreas. A través de la ponencia Inteligencia Artificial, el catalizador hacia una nueva era educativa, Alberto y Mario Herráez, cofundadores de eTwins Education, nos mostrarán cómo la inteligencia artificial está transformando el aprendizaje y la enseñanza, impulsando una nueva era educativa. Voy entrando, sí. Muchas gracias. Ahí vamos. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, ya es la última, estamos cerrando. Bueno, yo soy Mario Herráez, seguro que nos habéis visto ahí fuera. Mi otra mitad está ahí abajo poniéndose el micrófono y demás. Entonces, bueno, a lo que habéis venido todos y la primera pregunta con la que siempre nos gusta empezar nuestras ponencias, que es contestando a la pregunta que tenéis todos. Sí, somos gemelos, ¿vale? Como podéis ver es algo... Ah, ¿verdad? Ahora ya todo tiene sentido. ¿Ya estoy? Perfecto. Correcto, entonces sí, efectivamente, somos gemelos, sí, efectivamente, trabajamos de lo mismo, sí, efectivamente, estudiamos lo mismo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ya estoy contestando las típicas preguntas que siempre nos hacen, que seguro que os estáis haciendo, o a la persona de al lado, y ya nos podemos entrar en la ponencia, ¿no? Que es lo principal. Vamos a ver si tenemos a... Hay muchos clickers, estoy viendo cuál es el que funciona. No, podemos seguir probando. Ninguno de los dos. Malas noticias, no funciona ninguno. Ahí vamos. Ya funcionaba uno, Albert. No, creo que alguien está pasando por nosotros. ¿Puede ser? Vale. Problemas técnicos. Pues voy a contar mi vida mientras tanto, ¿no? Pues nada, como podéis ver, estamos ahí fuera nosotros, ¿vale? Al lado, si queréis, ahí luego pasar unas bolsitas. Bueno, ya sabes lo que le pasa a Mario. Uf, gracias. Digo, ya no sabía qué contarles, estaba aquí contándoles mi vida. Mea culpa, no lo había encendido, ¿vale? Hay que ser sinceros en esta vida, ¿no? Y las preguntas que hemos contestado, si somos gemelos, ¿no? La segunda, que trabajamos juntos, la tercera, ¿quién es el listo? Ya está, todas ya hemos contestado las preguntas vitales, entonces ya podemos continuar. Bueno, venimos a hablar de inteligencia artificial, que es una de las, bueno, se llaman las buzzwords, ¿no? O sea, todo lo que son los términos que están ahora en boca de todos, pero venimos de hacer desde una perspectiva un poquito diferente. La charla que habéis tenido anteriormente, la ponencia, era un punto de vista más desde la clase, ¿verdad? Desde la demo, es decir, más en acción, cosas que podéis hacer con herramientas. Nosotros venimos a una perspectiva un poquito diferente. Venimos a una perspectiva global y de cómo nosotros pensamos que la irrupción de la inteligencia artificial está afectando y va a afectar a la educación de aquí al futuro. Sobre todo, de anteriormente que hemos visto que era más micro a una visión más macro. Y vamos a empezar la ponencia de hoy contándonos una pequeña historia. Y para empezar la historia necesito vuestra ayuda. ¿Quién reconoce la ciudad que tenemos aquí en pantalla? Chicago, sí. Chicago hace mucho frío, no sé si habéis estado. A nosotros nos ha tocado ir mucho por trabajo y normalmente en invierno, cosa que no recomendamos. ¿Vale? Bueno, Chicago es una ciudad que te aporta muchísimo. No sé, si no habéis estado, recomendadísimo. Es conocida por 1000 cosas, pero hay una que la distingue y que muy poca gente conoce, que es que la llaman en Estados Unidos, la llamamos la ciudad de las estatuas. En cada rincón que vas caminando por Chicago te encuentras diferentes estatuas, empezando por una de las más significativas, que yo creo que la conocemos, una de las más icónicas, que es The Bean, ¿no? Que encontramos, bueno, un reflejo y un icono de la ciudad. Continuamos como estatuas como el flamenco, estatuas que está súper reconocida de el mejor o depende a quién preguntes, ¿no? Depende. Top 2 de jugadores de baloncesto de la historia, o top 3 jugadores de baloncesto de la historia, de Michael Jordan, ¿no? Luego también tenemos referencias a Picasso. Bueno, esto es una ciudad llena, completamente llena de estatuas. Pero hay una en concreto que no es tan conocida, pero que a nosotros es la que más nos gusta.
La descubrimos en uno de los tours que hicimos ahí, una de las veces que fuimos, que es esa estatua que veis al final, arriba del todo de ese edificio. ¿La veis? Ahí pequeñita. Vale, es la estatua, en la oficina de comercio, la Cámara de Comercio de Chicago, y al final del todo, arriba del todo, hay una pequeña estatua. Y esa estatua para nosotros es nuestra favorita porque es la que representa el progreso y es la que representa un poquito la ciudad de Chicago. La ciudad de Chicago, pero ¿por qué? Porque es una estatua, como hemos dicho, que está arriba de la Cámara de Comercio, y tiene una peculiaridad. La peculiaridad de esta estatua es que no tiene cara. Os preguntáis, vale, una estatua que no tiene cara, vivimos en el 2025, está en el Guggenheim, sé lo que es eso, ¿no? A veces, bueno, el arte tiene caminos diferentes, ¿no? Pero realmente vamos mucho más allá. Cuando le hicieron una entrevista al escultor, le dijeron, oye, ¿por qué una estatua tan importante que gobierna la Cámara de Comercio no tiene cara? Y esta fue su respuesta. Básicamente lo que dijo es que fuimos lo suficientemente ingenuos para pensar que nada cambiaría. Le dijeron, vale, pero explícanos por qué. Lo que él explicó fue que ellos le hicieron sin cara para ahorrar costes, para ahorrar esfuerzos, porque pensaban que en ningún momento nadie iba a conseguir ver la cara, iba a conseguir ver la estatua lo suficientemente de cerca para saber que esa estatua no tenía cara. Si os recordáis, una de las primeras fotos que os pusimos fue una foto desde abajo que daba la estatua arriba, que podía estar con cara o sin cara, nunca lo íbamos a ver. Pero aquí tenéis una foto del Chicago actual, ahora mismo. Y mirad dónde está la Cámara de Comercio. Una Cámara de Comercio que lideraba, era el techo de la ciudad de Chicago durante muchísimos años. Pero claro, no hay que menospreciar el paso del tiempo. Vemos que el tiempo ha ido pasando, los edificios han ido creciendo, nuestra tecnología, nuestro know-how de construir rascacielos ha ido aumentando. Por eso que se han ido construyendo tanto edificios como helicópteros, drones que ya pueden ver las estatuas de cerca. Y a nosotros esta historia nos gusta reflejarla como que muchas veces nosotros podemos asemejar a que la educación puede ser esta estatua, que bueno, pensamos que a lo mejor nada cambiaría a nuestro alrededor y seguimos haciendo, bueno, diferentes sistemas desde hace mucho Estás tiempo. buscando la palabra para no herir sensibilidades. Eso es. Estaba Efectivamente. buscando la palabra que no ofendiese a nadie, ¿no? Entonces, si miramos a nuestro alrededor, sabemos que la tecnología alrededor nuestro, las industrias se han ido revolucionando, las habilidades han ido cambiando, pero nosotros realmente como sistema educativo tampoco hemos evolucionado mucho. Y no queremos generalizar, no estamos hablando de que los profesores seamos de una manera, que enseñemos de una manera, hablamos de sistema educativo en general. No estamos individualizando en nadie. Lo que está claro es que nuestro sistema educativo no es lo suficientemente, no tiene la capacidad de adaptarse lo suficientemente rápido como para ir a la vanguardia de todos estos cambios. ¿Qué es lo que debería de pasar? ¿Verdad? Deberíamos utilizar el sistema educativo para crear mejores ciudadanos, para, digamos, enseñar en valores, enseñar ciertas habilidades y conseguir transformar el ecosistema que está alrededor. Utilizar la educación, entre comillas, entendedme bien, como herramienta para mejorar como sociedad. El problema es que tenemos un sistema educativo que es cero adaptable. Eso lo que significa que todo a nuestro alrededor cambia menos nosotros y que nosotros somos los que nos tenemos que adaptar a los cambios de alrededor en vez que en un mundo ideal fuese al revés. Vamos a mirar las industrias de nuestro alrededor. Bueno, si veis en pantalla tenemos la medicina. No sé si habéis visto la película El médico. ¿Alguien la ha visto? Peliculón. Pues mira, os cuento, el final, no. ¿Te imaginas? No, no lo voy a contar, pero básicamente es una película increíble de cómo se utilizaba la medicina o cómo era la medicina hace cientos de años. Por poneros un ejemplo, antes, una de las primeras veces que se detectó el apéndice, ¿no? Lo que tenían que hacer era abrir a la persona completamente para ver lo que tenía dentro y qué estaba pasando, ¿no? Entonces, hemos evolucionado completamente y obviamente gracias a Dios no seguimos abriendo a personas en canal por el apéndice. Bueno, lo que tenemos ahora en pantalla al lado de este ejemplo de una operación a canal abierto únicamente para observar, inspeccionar y dar un diagnóstico es lo que está utilizando ahora dentro de la medicina, que son los nanorobots, las nanocélulas que atacan directamente a las células del cáncer. ¿Vale? Hemos pasado de una operación o de una técnica muy invasiva a través de la tecnología para ir directamente al foco de la enfermedad.
Si nos vamos al tema también de la agricultura, el tema de la ganadería, nos encontramos la misma idea, que es que hace muchísimos años teníamos que ir una por una todas las ovejas, identificando cuál estaba buena y cuál estaba mala, y han cambiado todos los sistemas gracias a la tecnología, en este caso la inteligencia artificial, que nos marca el número, que nos marca la salud, que nos marca todo literalmente pasando por el delante de una cámara. Y continuamos también con la animación, ¿no? La verdad es que el frame que hemos escogido no es el mejor, pero básicamente la idea es que hemos pasado de tener que hacerlo a mano, ahora que sea todo digital, que desde una foto puedes cambiar las expresiones faciales con un software, con una herramienta. Entonces, como podemos ver, hay muchas industrias que han sido cambiadas por la tecnología. Continuamos con los coches. Del primer Ford, ¿no? Los primeros Fords, ahora tenemos ya el autopilot de Tesla, ¿no? Un cambio muy, muy grande. Luego ya entramos en el debate de si tú te montarías en un coche. Yo he hecho autopilot de Tesla y yo no he soltado el volante. O sea, soy yo, ¿vale? A lo mejor vosotros si os fiáis, fiaros, pero a mí me daba mucho miedo. Yo no me la jugaba. Es una experiencia terrorífica. Encima donde, bueno, no os quiero contar mi vida aquí, ¿vale? Pero lo probé en una autovía, en la 5, que va desde Los Ángeles a San Diego, que hay un montón de tráfico, entonces aún peor. Si lo probase ahí en Salamanca, donde yo vivo, no, pues mucho mejor. La España vaciada. No quiero contar mi vida, 2 puntos. Pues ¿sabéis cuándo estuve probando? Muchas gracias, Mario. Bueno, avanzamos. Entonces, podemos llegar a la conclusión, ¿no?, de que todas las industrias o sectores han evolucionado o se han revolucionado gracias a la tecnología. ¿Pero todos? Vamos a fijarnos en estas 2 fotos que tenemos izquierda-derecha. A la izquierda una clase de 1920. A la derecha un puesto de trabajo de 1920. Como podemos ver, son completamente replicables. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero lo que tenemos claro es que el sistema educativo actual, al que llamamos sistema prusiano, pues alguien quiere saberlo, se inventó en Prusia hace muchísimos años y daba respuesta a la revolución industrial, a los puestos de trabajo de entonces. Entonces, como podemos ver, hay una clara transmisión entre una clase y el puesto de trabajo. No vamos a entrar en los detalles del sistema prusiano por falta de tiempo, pero si alguien le quiere echar un vistazo, es súper interesante cómo nació básicamente la mayoría de sistemas educativos que tenemos en Occidente. Nació en Prusia y de ahí se expandió al resto de países. Por daros un detalle súper rápido, fue inspirado en la revolución industrial, en la industria, y basó el sistema que ellos utilizaban, que era el que conocían, el que funcionaba a nivel industrial, en el sistema educativo. Vamos a poner símiles, súper rápido. Una cadena de montaje tiene paradas, ¿cierto? Nuestro sistema educativo tiene paradas, ¿sí? En una cadena de montaje siempre se pone la misma pieza en cada parada. Sistema educativo siempre pone la primera pieza, llamada currículum. En las fábricas antes se utilizaban las campanas para terminar el turno, se utilizaban las campanas para ir a comer. ¿Qué utilizamos en los colegios? Campanas. En las industrias, en las fábricas, pasan un test de calidad para ver si el producto tiene calidad. ¿Qué utilizamos en las escuelas? Exámenes estandarizados, ¿verdad? Entonces, no estoy diciendo que sea malo ni bueno. Lo que está claro es que nuestro sistema educativo fue una inspiración en un sistema que estaba probado y que funcionaba hace 100 y pico años. Y que desde entonces no es que hayamos evolucionado demasiado. Nosotros aquí venimos a hacer preguntas, no a dar respuestas. Entonces, ya me contáis si está bien o está mal. Y aquí vemos 2 fotos del 2025. Vemos una foto de una clase más o menos regular, ¿no? General. Obviamente hay clases distintas, pero nosotros que vemos muchos contextos alrededor del mundo, digamos que puede ser la clase estándar alrededor del mundo, ¿no? Y en el otro lado, un ambiente nuevo de startup, un ambiente mucho más flexible. Entonces, lo que está claro es que en 1920, nos guste más la metodología, nos guste menos, estaba preparando la educación para los puestos de trabajo. Es decir, había memorización, había tareas repetitivas, todo el mundo estaba mirando a una misma persona, que normalmente era el jefe o el maestro que les decía lo que hacer, ¿no? O sea, estaba muy claro y eran habilidades que se utilizaban en la escuela, se desarrollaban en la escuela y se utilizaban en el puesto de trabajo. Lo que está claro es que ahora, utilizando modelos que se usan en muchas clases a día de hoy, no estamos preparando para lo que requiere y lo que nos está pidiendo las empresas. Bueno, Mario, me estás contando esto, pero realmente, si yo miro ahí arriba, a ver si se ve el puntero, tengo ahí algo que se llama pizarra digital. Y mis estudiantes tienen tablets. Entonces,
no sé qué me estás contando, realmente sí que estamos utilizando la tecnología para hacer las cosas diferentes. ¿O no? Os voy a enseñar 4 diapositivas y en este momento me voy a callar y os voy a dejar espacio y tiempo para reflexionar sobre lo que os voy a mostrar. ¿Estáis preparados? Vamos a ello. Hemos dicho, vale, hemos utilizado tecnología, pero realmente... En esta diapositiva siempre sacan los teléfonos. Me encanta, a ver. O sea, realmente hemos cambiado tanto las cosas. Es decir, añadir una capa tecnológica a lo que estamos haciendo realmente nos cambia los procesos. Realmente hemos sufrido una evolución, pero somos uno de los pocos campos en el que no han sido revolucionados por la tecnología. Y este es un Dale para atrás, dale para atrás. Ahí está. Ahí. He visto un par de teléfonos y he visto un pelín de frustración al pasar también la diapositiva. Entonces, digo, Gracias. no quiero que lance ningún objeto ¿Se pongo en medio? aquí. Claro, porque a ti a lo mejor no te llegan, pero yo estoy más cerca. Entonces, vamos a dejar. Está Perfecto. súper bien. Bueno, entonces, claro, vengo aquí y me dicen Alberto y Mario, ¿no? Realmente hay una evolución, pero yo me fijo en los headlines, en los periódicos. Hemos cogido periódicos de fuera por no buscar ninguno aquí y ofender a nadie. Y todos tienen ya lo he dicho, una palabra en el título, ¿no? Común. ¿Qué palabra es? Entonces, tú lees The New Education Revolution. Wow, ya, vamos a cambiar todo. Seguimos leyendo Revolution, revolución, no en general. Entonces, cualquier titular de prensa, cuando hablamos sobre todo de inteligencia artificial o cuando hablamos de cualquier tecnología, venía para revolucionar la educación. Han llegado el sistema 1 a 1 y venía para revolucionar la educación. Llegó el aprendizaje basado en proyectos y venía a revolucionar la educación. Venía la gamificación, ¿no? Todas estas olas que hemos tenido de cosas o metodologías que estaban como de moda, ¿no? Todas venían a revolucionar la educación, pero realmente, si miramos un vistazo a la evolución, a la historia de la educación, realmente no ha sido ni una revolución. Porque si hablamos de revolución es que es un cambio profundo, generalmente violento, vamos a ignorar eso, ¿vale? En las estructuras, vamos a ignorar esa. Número 3, cambio rápido y profundo en cualquier cosa, ¿vale? Básicamente es un cambio que rompe con lo que hacíamos anteriormente. Habiéndoos contado lo que os hemos contado del sistema prusiano, ¿pensamos realmente que había una revolución que ha cambiado con lo que teníamos antes? Realmente hemos añadido una capa tecnológica, hemos digamos, añadido tecnología a los procesos que ya teníamos y que son los mismos procesos de hace muchísimos años, pero realmente no hemos cambiado de la manera que hacemos las cosas. Hay una evolución clara y si miramos aquí, al final tenemos el modelo prusiano que empezó en 1900, un pelín más tarde, hasta el 2022, que fue la ruptura de la IA. Y lo que nos encontramos claramente es una evolución. Es decir, hemos tenido tecnología para mejorar, optimizar procesos que se dan en nuestras clases, pero los sistemas, los procesos siguen siendo exactamente los mismos desde la instauración del modelo prusiano. Y claro, decimos, Mario, la llegada de la IA va a ser ya directamente una revolución. Bueno, hay que matizar. ¿Por qué? Ahora mismo estamos en la era de la IA, de la productividad. Tengo que decir, para aclarar, que nosotros sí pensamos que la inteligencia artificial X, ¿vale? Hay muchos tipos de IA. Pensamos que sí debería ser una revolución en la educación. Por muchas razones que vamos a tocar más adelante. Una de ellas porque es la primera tecnología que de verdad viene a ponernos delante del espejo. Es la única que va a obligarnos a cambiar una de las, digamos, bases de los pilares de la educación, que es la evaluación. Entonces, hasta ahora no nos hemos visto obligados a cambiar de la forma que evaluábamos en clase. Ahora con esta tecnología estamos forzados y obligados a evaluar de una manera diferente. Y ahí es donde de verdad va a cambiar, ¿no? La típica frase de dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas, ¿sí? En el momento de que cambiamos la evaluación también tiene que cambiar la forma en la que enseñemos. Pero no estamos ahí todavía, estamos en la primera fase. Estamos en la fase de la productividad, que es básicamente el uso de la IA, normalmente inteligencia artificial generativa, para mejorar nuestra productividad. Son procesos que antes tardábamos 2 horas, ahora podemos tardar 20 minutos, pero realmente no estamos cambiando ningún proceso, únicamente estamos acelerando y haciéndolos de manera más rápida y muchas veces más eficiente. Para de verdad que haya una revolución, un cambio de paradigma, tenemos que subir al segundo nivel, que es el de la automatización. Es decir,
subimos a un nivel en el cual ya haya procesos que estén automatizados automáticamente, ¿vale? Que no ser... Efectivamente. Es que si los procesos, ¿Algún autómata más? si los procesos no se automatizan automáticamente sería un problema, ¿eh? Pero bueno, continuando. Siempre, nada. Automatización. María venía a hablar de su libro hoy, como os dais cuenta. O sea, Yo he venido aquí a hablar de completamente mi libro. Automatización, ¿no? Cuando automatizamos procesos. Y realmente la inteligencia artificial, de lo que hablamos muchas veces es que la IA realmente cuando va a impactar es que cuanto más evoluciona, menos visible va a ser. Es decir, cuando la inteligencia artificial más evolucione y más, digamos, se adapte a nuestros procesos, menos visible va a ser para nosotros. Ahora hay muchas capas de inteligencia artificial que ya están en nuestras vidas, pero que ha llegado hasta tal proceso, digamos, de tecnológico que no son tan visibles para nosotros. Y cuando llega a ese punto en las escuelas es cuando ya hablamos de una automatización práctica, de una revolución prácticamente. automatización que nos va a ayudar a revolucionar, es decir, cambiar este sistema que hemos tenido durante tantos años, nos va a llevar a una nueva era educativa. Os pongo un ejemplo. Todos aquí somos profes y no sabemos la teoría. ¿Y cuál es la teoría? Tengo 25 estudiantes, tengo que tener 25 lecciones, ¿no? O tengo que tener una lección que... Situaciones de aprendizaje, perdón. Situaciones de aprendizaje. Claro, En 2 años cambiará, tú te preocupes. ¿Alguien de FP? Vale, has tenido un año intenso, ¿no? Vale. Sí, sí. Resultados, ¿no? Para los de FP. Resultados. De aprendizaje real, Resultados ¿no? de aprendizaje. Ahí estamos. ¿Alguien más? Pero cogemos la idea, ¿no? Situación de aprendizaje, resultado de aprendizaje para vosotros. Bueno, dependiendo de la nomenclatura que quiera poner el gobierno de turno que crea la ley, ¿no? Imaginaos que tenemos aquí 25 estudiantes. Yo sé que tengo que adaptar las situaciones de aprendizaje lo máximo para cubrir sus necesidades específicas. Esa es la teoría que todos sabemos. ¿Qué es lo que pasa? No tenemos tiempo. No tenemos tiempo de ponernos a individualizar 25 lecciones, 25 materiales. Es inviable. Pero imaginaos que, no tenemos que imaginaros, existe o va a existir dentro de muy poco una inteligencia artificial que lo que hace es coger todos los resultados vuestros, identificar dónde habéis fallado y crearos un camino de aprendizaje personalizado para cada uno de vosotros. Con intervención humana, si no sería ilegal según el Acto de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Pero, Prefiero para no meternos en problemas. Pero imaginaos que es una IA que realmente, ahora pasamos un examen de matemáticas y yo tengo un 8. Y Mario tiene un 8. Pero claro, mi 8 yo he fallado en sumas y Mario ha fallado en multiplicaciones. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Sentarme como maestro, mirar los exámenes, ver en qué hemos fallado cada uno, darme a mí lecciones de suma, darle lecciones de multiplicación a Alberto. Como eso es inviable por el tema tiempo y el tema logístico de nuestra profesión, la docencia, la inteligencia artificial nos va a ayudar en estos procesos hasta el punto que esta inteligencia artificial predictiva y analítica nos va a ayudar a personalizar nuestro contenido y nuestro conocimiento, creando estos mini sistemas educativos alrededor de cada niño, para que ellos puedan aprender de la mejor manera, personalizando cómo aprenden, el estilo de aprendizaje. Y la inteligencia artificial en este momento sí que va a potenciar una revolución educativa. ¿Por qué? Porque dentro de muchos años, a lo mejor si la inteligencia artificial con el maestro de por medio nos ayuda a personalizar, a lo mejor ya no nos hace falta dividir a los estudiantes por año o por edad. A lo mejor nos hace falta empezar a distribuirlos por conocimiento de matemáticas. Que vaya, a lo mejor uno de quinto sabe muchas matemáticas o sabe las mismas matemáticas que uno de segundo, ¿no? Entonces estas agrupaciones... No estamos diciendo que haya, porque no hay que ser dramáticos, que hay que eliminar los cursos, que tal, no, sino estamos viendo posibilidades que puede abrir. O sea, ya hay muchos laboratorios metodológicos alrededor del mundo en el que están probando con nuevas metodologías. Os digo un par de ellos si lo queréis ver, Stanford Lab o también Agora en Holanda, que son, por ejemplo, han eliminado las asignaturas, hace todo por proyectos. Es decir, ya está empezando a probar con muchas nuevas metodologías. Pero lo que estamos hablando es que esto va a abrir un paradigma, lo que nos va a permitir el hecho de poder replantearnos estos sistemas o este sistema prusiano y llegar también a la individualización máxima. Bueno, conocemos todos a Benjamin Bloom, ¿sí? Taxonomía de Bloom. Vale. Benjamin Bloom es conocido por la taxonomía de Bloom, pero tiene también otro trabajo, otro artículo, otra investigación, que a mí me gusta incluso, no es que más, ¿no? Porque la taxonomía de Bloom es algo base, pero que es menos conocido, que se llama The Two Sigma Problem, el problema de los Two Sigmas. ¿Alguien conoce esto? ¿No? Vale.
Lo que hablaba Benjamin Bloom, hablando de la individualización, es que él hizo diferentes estudios y determinó que la mejor manera para enseñar a un estudiante era 1 a 1. Era en tutoría privada, 1 a 1. Realmente, si miramos a lo largo de la historia, siempre pasa lo mismo, ¿no? Siempre ha habido grandes sabios que tutorizaban, ¿no?, a la nobleza, etcétera, 1 a 1, ¿no? Entonces, Benjamin Bloom estudió todos los casos, estudió todas las metodologías y determinó que cuando mejor aprendía el estudiante era cuando tenía un tutor que le enseñaba 1 a 1 diferentes conocimientos. ¿Por qué? Porque podía adaptarlo a su ritmo de aprendizaje, porque podía adaptarlo a lo que le gustaba, a lo que no le gustaba. ¿Qué pasa? Que no es escalable, ¿no? No es escalable porque no hay suficientes maestros como para que todos los estudiantes tengan un tutor por persona. Entonces, el Two Sigma Problem es uno de los grandes problemas que había en educación, que debido a la escalabilidad para dar educación universal, según Benjamin Bloom, no se podía utilizar la mejor metodología posible. Entonces, no ha habido solución y no hay solución a este problema hasta que nos topamos con una tecnología la cual nos permita poder individualizar al 100% este aprendizaje. Entonces, como podéis ver, no estamos diciendo que esto lo vaya a cambiar ya, pero que esta tecnología nos abre un mundo en el cual podemos empezar a solucionar problemas de la educación que llevamos arrastrando siglos con nosotros. Y no solo eso, sino que tenemos que tener en cuenta muchas cosas. La primera, que cuando introducimos la inteligencia artificial en el aula o llega a nuestra institución, siempre que trabajamos con instituciones educativas o colegios, les decimos lo mismo. Tenemos que empezar ya a planificar, a evaluar, pensando que la tarea que yo voy a realizar se va a hacer con inteligencia artificial. O sea, ya está en nuestras aulas, nuestros estudiantes lo utilizan día a día, entonces tenemos que empezar a pensar... Sobre todo en cursos altos de primaria y secundaria, seguro que lo estáis topando día a día. Entonces, nuestra recomendación es que cada vez que empecemos a planear, a planificar, el producto que pidamos y cómo evaluemos, tengamos en cuenta que va a ser hecho con inteligencia artificial potencialmente, ¿vale? Para cambiar esa perspectiva de cómo tenemos que empezar a evaluar. Y si nos ponemos por ir pasando, que nos vamos comiendo el tiempo, tenemos que tener en cuenta un concepto que nosotros hemos bautizado como el iceberg de la inteligencia artificial. Y es un concepto que muchas veces no tenemos en cuenta porque nos fijamos en la capa de arriba, que es introducir la inteligencia artificial en el aula, o que llega inteligencia artificial al aula por parte de mis estudiantes. Es siempre lo mismo, nos contactan, oye, quiero empezar a formarme de IA o quiero empezar a utilizar IA en mi institución, ¿no? Pero uno de los primeros contactos que tenemos con las instituciones, colegios que ayudamos, centros educativos, es esto que vais a ver ahora. Es decir, todo lo que implica cuando introducimos una tecnología tan potente en el aula. No únicamente es introducir la IA o este tipo de tecnología, sino que también va a pasar una serie de situaciones que tenemos que tener en cuenta. La primera es que hay un auge de la enseñanza competencial. Es decir, los saberes básicos empiezan poco a poco a perder importancia, porque hemos llegado a un mundo en el que ya no es importante lo que sabemos. No sé si visteis este anuncio que se hizo súper viral, ¿no? Que dice, ChatGPT, termina este edificio. Y era un anuncio de una empresa de construcción, en el que en el mundo de la inteligencia artificial es necesario también el uso o esas personas que no... Cuando hablamos de perder importancia a los saberes básicos, que comenta Berto, ya no es tan importante lo que sabemos, sino es más importante cómo utilizamos lo que sabemos para solucionar X problemas o aplicarlo en X situación. O sea, no solo simplemente conocimiento por conocimiento, sino todas las habilidades que requieren también para solucionar X situación. Ahora el conocimiento está ahí fuera. Ha habido un cambio de paradigma en el que hemos pasado de un déficit de fuente de información, lo que priorizamos unas habilidades memorísticas, ¿vale? Y hemos pasado a otro extremo, que es un exceso de fuentes de información. Un exceso de información. Entonces, lo que sabemos o lo que tenemos de información, tanto con inteligencia artificial como los buscadores, ya no es tan importante en contraposición con lo que sabemos hacer con lo que sabemos. Lo que sabemos está ahí al alcance de todos ya, al simple clic. Nos vamos a ir a tomar un café. Estamos hablando, ¿cuál es el río más corto de Hungría? Ninguno lo sabría. ¿Qué haríamos nosotros como adultos? Sacamos el móvil y lo buscaríamos. El conocimiento está al alcance de todo el mundo. Lo que tenemos que empezar a entender y a valorar es qué hacer con este conocimiento. Esto sería lo primero. El auge de la enseñanza competencial, los saberes básicos empiezan a perder importancia porque ganan las competencias, las habilidades, el qué hacemos con ese contenido
Estoy viendo que sacáis los teléfonos. Al final hay una diapositiva con todas las estas, ¿vale? Digo, para que no tengáis que sacar fotos A cada una de las diapositivas, ¿no? Sí. Luego, una cosa muy importante es que el proceso ya está por encima del producto. Es decir, si nosotros pedimos a nuestros estudiantes de segundo de bachillerato que hagan una investigación y que me hagan un PowerPoint sobre lo que han investigado, ¿dónde debemos poner la importancia de la evaluación? Antes, En el proceso, en la investigación, en lo que han aprendido. ¿Por qué? Porque ahora con un clic te van a crear la presentación. Entonces ya no es tan importante evaluar el producto, que sí sigue siendo importante evaluar el producto, sino que es importante evaluar todo lo que han hecho en el proceso, los conocimientos que han adquirido, las habilidades que han desarrollado. Y sé que no es fácil, ¿vale? Es muy complejo, pero nuestro foco tiene que cambiar, porque el producto ya lo tienen creado a golpe de clic. Hablemos de PowerPoints, hablemos de redacciones, hablemos de cualquier cosa que tenemos. Tenemos que centrar el foco y cambiar dónde evaluamos de ese proceso. y luego que las preguntas van a empezar a ganar más importancia que las respuestas. El prompting empieza a ganar importancia. Esta es la última del iceberg, ¿vale? Por las fotos, si queréis hacer ahora. Las preguntas por encima de las respuestas. Es decir, existe ya un cambio de paradigma dentro de la educación y sobre todo lo que ha dicho Mario de la evaluación, que es los pilares básicos de la educación. ¿Cómo evaluamos? Y todo esto con la llegada de la IA generativa, en este caso, está cambiando completamente. Hay una frase que no me acuerdo quién la dijo, que estoy 100% de acuerdo, que decía que la inteligencia artificial en las escuelas no es un problema tecnológico, sino pedagógico. Y es 100% así. No es un problema tecnológico porque, como habéis visto en la ponencia anterior, no tiene ningún tipo de curva de aprendizaje. Es decir, está creado a través de chatbots. Chatbots es una interfaz que llevamos utilizando durante muchísimos años. Mi abuelita de 92 años puede ir y ahora está Meta en WhatsApp, ¿lo habéis visto? Sí, Meta en WhatsApp puede escribirle y utilizar la IA. Entonces, hay cero curva de aprendizaje, no necesitamos formación para ello. Por lo tanto, la tecnología no es tan problema, sino el problema no es tecnológico, es pedagógico, en cómo adaptamos nuestra forma de enseñar, nuestra forma de evaluar a las necesidades de esta era, que es la era de la inteligencia artificial. Y ojalá, de verdad, ojalá yo tuviese un botón para desinventar la IA y ahorrarnos muchos problemas. Pero no existe ese botón. La inteligencia artificial ya está aquí para quedarse y la vamos a tener desde ahora hasta el día que nos muramos. Entonces ya no hay opción de decir, es que a lo mejor mi estudiante usa IA o no la usa. Ya no hay opción, ojalá que se hubiese, pero la conversación ya no debe estar ahí, de si usamos IA o no. La conversación debe de estar en ahora que vamos a usar IA sí o sí, ¿cómo puedo enseñar a mis estudiantes a que no haya una descarga cognitiva por absolutamente todo lo que hagamos, a que la sepan utilizar correctamente, a que sepan los dilemas éticos, a que sepan escribir un prompt, a qué pasa con sus datos cuando escriben hay un prompt? Es decir, todo eso que llamamos alfabetización de la IA es súper importante y cobra cada vez más importancia. Y aquí os traemos una investigación que ha levantado muchas ampollas, hablando de la taxonomía de Bloom. Es una investigación que hizo la Universidad de Oregón, en el que lo que hicieron, se propusieron revisar la taxonomía de Bloom en la era de la inteligencia artificial. Es decir, dentro de la inteligencia de este nuevo mundo, ¿qué correspondería hacer en lo que llamamos equipos híbridos? Equipos híbridos, cuando hablamos de inteligencia artificial, son equipo de humano más inteligencia artificial, es decir, híbridos, humano más nuestro asistente chatbot de cabecera, que sea el que queráis. Entonces, dentro de nuestros equipos híbridos, que ya van a ser nuestra realidad de aquí hasta el día que nos muramos, ¿qué correspondería, qué habilidades tendría que desarrollar la IA y qué habilidades serían lo que tendríamos que desarrollar los humanos? Hizo esta investigación súper interesante. Entonces, básicamente los 5 niveles los partió. Dentro de recordar, tenemos que la IA va a hacer una parte y que el humano hará otra. Como he dicho antes, es una investigación que tuvo mucha repercusión, bastante controvertida, pero está bien ver todos los puntos de vista, ¿no? Y ver, aunque estemos de acuerdo o en desacuerdo, ver lo que la Universidad de Oregón nos planteaba. Muy importante. Luego, para concluir, os queremos traer uno de nuestros autores favoritos. ¿Alguien lo conoce? Neil Postman. Neil Postman es un filósofo que hizo muy poco trabajo en torno a la educación. Creo que tiene un libro The End of Education, que se publicó en 1998, que si lo queréis echar un vistazo también está muy bien. The End of Education, el final de la educación, 1998. Pero hizo muchísimo trabajo alrededor del cambio tecnológico. El cambio tecnológico que resumió todas estas ideas en un artículo suyo muy, muy famoso. Es un artículo que comenta que todo cambio tecnológico, antes en la ponencia lo habéis hablado, ¿no? Hablaba de las capas que tiene el cambio tecnológico, ¿no? Lo podemos hablar
yo creo que grandes cambios tecnológicos como Internet, este tipo de tecnologías que de verdad nos afectan en el día a día. Neil Postman hablaba que todos estos cambios tecnológicos tienen 10 características que todas son iguales, sea el cambio tecnológico que sea. Y en este caso hemos traído 5 que afectan directamente a la educación. ¿Vale? La primera es que todo cambio tecnológico es un intercambio. En este caso, la palabra de intercambio, él usa la palabra trade-off, ¿vale? Que la palabra trade-off es un intercambio negativo. Y por cada, digamos que por cada cambio tecnológico o evolución tecnológica hay un intercambio negativo, nosotros perdemos algo. Y os hemos traído un pequeño Vídeo que no sé si lo podemos, a mí no se me activa, no sé si lo podemos activar desde la cabina, si no pasamos. pasamos. Es decir, que todos perdemos algo. Y esa pérdida de algo, os pongo un ejemplo. Por ejemplo, llegó la electricidad a las ciudades. Si no, no pasa nada, ¿eh? Pasamos Si no avanzamos, no pasa nada. Os lo cuento, no pasa nada. Llegó Vale. la electricidad a las ciudades, ¿vale? Fue todo mucho más positivo. Se pusieron farolas, las ciudades fueron mucho más seguras, todo genial. Pero ¿qué pasó? Mucha gente despedida, porque antes tenían que ir encendiendo, ¿verdad? Las velitas y después ir apagándolas, ¿no? Gente despedida. Luego también hablamos de un concepto que es muy interesante, que es la descarga cognitiva. ¿Lo conocemos el concepto? Descarga cognitiva es cuando utilizamos algún tipo de herramienta, digamos, para no saturarnos mentalmente, ¿vale? En este caso, cuando utilizamos la inteligencia artificial para hacer una redacción. La descarga cognitiva puede tener consecuencias muy negativas, como por ejemplo que no desarrollamos el pensamiento creativo, no desarrollamos el pensamiento crítico, ¿vale? Es decir, que siempre hay algún tipo de intercambio negativo. Ejemplo de descarga cognitiva, no ha empezado con la IA este concepto. De hecho, hay un estudio que marca es que el del 2010 cada vez más esta descarga cognitiva ha ido aumentando. O sea, que no ha empezado ahora con la IA, sino que desde 2010 ha sido evolucionando progresivamente. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas veces se dejan de desarrollar unas habilidades cuando utilizamos la IA para generar que son muy importantes, pero el concepto de descarga cognitiva no viene de ahora. Descarga cognitiva es algo tan fácil como cuando te dan un número de teléfono, añades el contacto a tu agenda. ¿Cuántos de vosotros os sabéis o recordáis los teléfonos de vuestros amigos cuando erais pequeños? Yo todavía me acuerdo. ¿Vale? ¿Cuántos de vosotros recordáis el teléfono que os ha dado vuestro último compañero de trabajo? Nadie. ¿Vale? Esto es un concepto de escala cognitiva muy leve en el que afecta a la habilidad de memorizar. ¿Vale? Esto multiplicado exponencialmente nos lleva a la IA. En este caso os he puesto un ejemplo de memorización, pero os puedo poner un ejemplo de pensamiento crítico. Decir, créame una redacción sobre la caída de Roma, sobre historia. Me la crea, lo copio, lo pego. Otro ejemplo, sin ir más lejos, el GPS. Antes yo me acuerdo que teníamos que sacar los mapas y memorizar el camino. ¿Cuál fue el último camino que memorizasteis? Enchufo el GPS. En plan, no sé salir ni de mi manzana, ¿no? Salgo de mi calle y me pierdo. Enchufo el GPS y el GPS me lleva, ¿no? ¿Para qué me voy a aprender yo el camino? ¿Hemos perdido habilidades usando el GPS? Realmente sí, ¿no? Pero tenemos otra cosa positiva. Habilidades espaciales, etcétera, ¿verdad? Pero tenemos otra cosa positiva, que es que podemos ir a cualquier lado, ¿no? Del GPS. Es decir, este trade-off que con la inteligencia artificial se refleja en este estudio que ha hecho Teach AI. Teach AI, que es justamente ahí abajo tenéis el logotipo. Es una organización, probablemente la organización a nivel mundial, líder en integración de inteligencia artificial en educación. Nosotros tuvimos el placer de estar en Las Vegas cuando presentaron todo su currículum. Fuimos a la conferencia, nada más. Y la verdad es que es una auténtica pasada. Echadle un vistazo porque tiene versión en español también, Teach AI. Y dentro de este currículum, de su investigación, tenemos que la parte de arriba... O sea, son las dos caras de la moneda. La parte de arriba es todas las cosas positivas que podemos ir, que nos puede aportar la IA, mientras la parte de abajo es todo lo negativo que nos va a traer. Empezando por la primera tendríamos desarrollo de contenido y diferenciación, que es el ejemplo que os he puesto ya al principio, diferenciar así directamente el contenido para todos los estudiantes, mientras que la de abajo tendríamos que puede aumentar o se puede desarrollar mucho más el plagio y un concepto que utiliza todo, el gran parte de personas que se dedican a la inteligencia artificial en educación, el concepto de deshonra académica.
¿Vale? Deshonra académica. Plagio lo incluyen allí dentro de una variación de deshonra académica, para que os quedéis con el concepto porque lo vais a Hay otra escuchar mucho. investigación también de la Universidad del País Vasco en la que investigó el Y porcentaje. Harvard. ¿Eh? Harvard y el País Sí, Vasco. que si había subido el porcentaje de copia por los estudiantes, ¿no? Es decir, ahora que tenemos la IA, la inteligencia artificial generativa, la tenemos democratizada, los estudiantes copian más. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Sí? Vale. La respuesta es que no copian más. Y os voy a dar el porqué. El estudiante que quiere copiar va a copiar. Y el estudiante que no quiere copiar no va a copiar. El estudiante que copia ahora, copiaba antes con una chuleta en el examen, copiaba antes yendo al rincón del vago, copiaba de oídas, yo nunca he ido, copiaba, copiaba antes el típico, ¿no? El Science Fair, ¿no? La feria de ciencias, en el que te venía a mí eso me ha pasado alguna vez, te venía el estudiante con una maqueta hecha de casa, ¿no? La típica feria de ciencias, y decía, esto no has hecho tú ni de broma, ¿no? Pero no podías. Claro, pues papá o mamá, ¿no? Y luego el padre era ingeniero mecánico, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Es que me ha pasado, tengo un caso aquí. Entonces, claro, el estudiante que de por sí ya era, no quiero decir deshonrado, ¿vale? Pero decir que quería copiar o que estaba, digamos, que tenía inclinado a copiar, iba a copiar. Pero el estudiante que no lo va a hacer. Y el estudiante que no copia, no lo va a hacer con IA, igual que no lo hacía anteriormente. De hecho, termina el reporte este de estas dos universidades con una frase demoledora que dice: el copiar o la deshonra educativa, la deshonra académica, no es algo tecnológico, es algo cultural. Es como termina este reporte y, como hemos dicho, hemos venido hoy a daros más preguntas que respuestas. Entonces, si estoy diciendo lo que dice el reporte, ¿vale? No estoy diciendo que esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Pero os vais a salir por esa puerta con muchas ideas o pensamientos o reflexiones, que esa era un poco la idea. Para continuar, siempre hay ganadores y perdedores en todo cambio tecnológico. Es decir, siempre va a haber personas las cuales les afecta mejor, siempre va a haber personas que les afecta mejor. Aquí tenemos un cuadro de una foto de las conexiones a tiempo real de Norteamérica. A Internet. Y Sudamérica. Lo vemos todos a Internet. ¿Vale? Y luego tenemos aquí otro mapa de conexiones a tiempo real de África, ¿vale? El continente africano. Conexiones a Internet, no estamos hablando de inteligencia, de uso de IA, ¿vale? O sea, eso realmente... Pues, si encontramos una brecha digital con una tecnología como Internet, cuanto más poderosa es la tecnología, la brecha se va a ir cada vez haciendo más grande. Y esa brecha digital lleva a una brecha de habilidades. Es decir, cuando yo no puedo acceder, en este caso, a la inteligencia artificial, las personas que tienen acceso a la IA y que se han alfabetizado en IA, por eso es tan importante alfabetizar a nuestros estudiantes en IA, tienen una ventaja competitiva y una ventaja de habilidades en comparación a las personas que no tienen acceso a esa tecnología. ¿Vale? Y luego también nos trae muchos dilemas éticos. ¿Conocéis el concepto de occidentalización de los datos? ¿Sí? Es decir, hablamos ya de sesgos de inteligencia artificial. No me voy a poner muy profundo, pero para que entendáis, una referencia. El concepto de occidentalización de los datos significa que todos sabemos que la IA, los modelos, los LLMs, modelos de inteligencia artificial, se entrenan con los datos que hay en Internet, ¿verdad? Ahora, ¿quién crea más datos? ¿Norteamérica y Sudamérica o África? América crea más datos que África, ¿verdad? ¿Qué perspectivas van a estar más representadas en esos modelos de inteligencia artificial? ¿América o África? América. Tengo que decir que para combatir ese tipo de sesgos, lo que se hace es, se crean datos sintéticos. Es decir, son datos que son artificiales, que no son reales, que son datos fake, ¿no? Para poder combatir estos Pero sesgos. son datos de menor calidad. Pero realmente son datos de menor calidad. Entonces, hay cosas que están intentando combatir contra esta, digamos, este posible sesgo que no representa todas las visiones ni todas las culturas, pero realmente todavía no estamos ahí. Entonces, para que entendáis también la diferencia a nivel tecnológico y la brecha que se abre a nivel digital. La siguiente es que toda tecnología trae su propia filosofía, y esto con la IA se ve muy claramente. Podríamos hacer otra intervención de 2 horas hablando sobre los sesgos, ética, legislación, porque a veces algo es legal pero no es ético, no va a entrar mucho, pero os traemos aquí esta
rueda, ¿vale? Esta rueda, que es una rueda que está dentro de la página web de la Universidad de Harvard. Y cada uno de esos puntitos que vemos reflejados son marcos legislativos o marcos éticos de regulación de inteligencia artificial alrededor del mundo. Si estáis interesados en el tema, bueno, que sepáis que aquí lo tenéis. Y vamos pues desde los derechos humanos hasta, bueno, hay un montón. El que más tiene es privacy, o sea, como podéis ver, privacidad, ¿no? Porque es lo más común, pero bueno, le hay de... Bueno, tenemos una ley desde 2018 que tampoco la cumplimos. Aquí. O sea, ahora está saliendo mucho, pero recordamos que la ley de protección de datos actual empezó en 2018. Correcto. Aunque algunos nos hemos dado cuenta que en 2024-2025 que existe, ¿no? La siguiente es que el cambio tecnológico no es aditivo, sino ecológico. Es decir, que no permean sobre una sola capa de la sociedad. Es decir, que no afecta únicamente a la educación, únicamente al sector tecnológico, sino que cualquier cambio grande tecnológico permea en todas las capas de la sociedad. Es decir, que termina siendo parte de nuestro día a día. Pues seguimos los mismos ejemplos. Internet, ahora todos utilizamos Internet. Empezó siendo una tecnología militar, ¿no? ¿Qué más? GPS, pues seguir los ejemplos de antes, lo mismo. Pero ahora ya ha permeado La localización en los teléfonos es algo que corre en segundo plano en nuestro teléfono continuamente. Es decir, que esto ya es parte de nuestro día a día y la inteligencia artificial va a ser esto. Es decir, va a llegar un momento en el que sea parte de nuestro día a día y ya lo es. ¿Sabéis que, por ejemplo, datos de vuestro día a día, los termostatos de vuestra casa, si tenéis un termostato inteligente, tiene una capa de IA. Netflix, el para ti, el recomendaciones, tiene una capa de IA. Cuando te autocompletan, esta es también es inteligencia artificial, es la capa de menos riesgo. Hay 4 niveles, estamos en la de menos riesgo, pero que es nuestro día a día y que ya es parte de nosotros, para que no nos damos cuenta muchísimas veces. Y es algo importante, al final va a vertebrar nuestro día a día sin darnos cuenta, como está haciendo. El ejemplo que siempre ponemos es cuando tiramos una gota de colorante a un tanque de agua. No se queda la gota de colorante aislada, ¿no? Sino que se extiende por todo el tanque y da color a todo el tanque. Esto pasa normalmente con la tecnología tipo GPS, tipo Internet. Bueno, imprenta es un ejemplo claro. Clarísimo. Clarísimo también la imprenta, como ahora mismo en... Bueno, no vamos a hablar mucho de libros, que en la Comunidad de Madrid se nos enfada. Vale. Estáis al tanto de las noticias, ¿no? Vale. Bueno, el último es el cambio tecnológico tiende a convertirse en mítico. Es decir, ahora una cosa clara es que los estudiantes piensan que todo lo que les da ChatGPT es, vamos, un oráculo. No se equivoca, es perfecto, lo puedo copiar y pegar sin ningún tipo de intervención humana. De hecho, el otro día estábamos en un cole. Lo hemos contado antes, creo. No. Y había un profesor en el que le decía al estudiante, esto está mal. Le decía al estudiante, no, esto está bien. Y decía la profesora, no, esta información que me has dado no es correcta por esto, por esto, por esto. Y le decía al estudiante, no, que esto está bien. O sea, estaba discutiendo con el profesor, la profesora en este caso, y ya decía la profesora, ¿pero de dónde has sacado esta información? De ChatGPT. O sea, pero es la nueva universidad de Facebook. ¿Habéis escuchado el concepto de universidad de Facebook? Pues es la nueva universidad de Facebook, el ChatGPT. O sea, todo lo que me dice está bien, ¿no? Y esto, por eso es tan importante, que lo hemos tocado varias veces, en alfabetizar de inteligencia artificial. Los estudiantes necesitan saber, necesitan saber cómo funciona. Es decir, que no es inteligente, que funciona por probabilidades, que está tokenizada. Es decir, cómo funciona la IA. Luego necesitas saber también con qué datos, es decir, cómo ha sido entrenada, los dilemas éticos. Necesitamos saber, no solo simplemente les tenemos que enseñar nosotros a utilizar un chatbot, un Gemini, un Copilot de turno, sino tenemos que enseñar todo lo que hay alrededor, porque es súper importante, porque de esa manera ellos van a desmitificar la inteligencia artificial. Hay un estudio de la Universidad de George Washington University que habla de que los estudiantes que más alfabetizados están en inteligencia artificial, que saben más, no solo únicamente utilizarla, sino todo lo que rodea, tienden, número uno, a utilizarla menos y tienden a utilizarla mejor. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando tú le explicas a un estudiante que realmente no es inteligente, que lo único que hace es probabilidad pura y dura, que después del hola, ¿qué tal? La respuesta es yo bien, eso es lo que hace. Es decir, ha sido entrenado con millones y millones y millones de textos, que después del hola, ¿qué tal? Hay un yo bien.
Entonces, la probabilidad de que haya un Yo bien detrás de la Black Hat es un 99.9%. Bueno, el Bueno, entrenamiento explicación- reforzado normalmente, Sí, no vas a súper entrar en simple, esos- ¿no? Entonces, realmente son probabilidades, no es inteligente. Alberto le gusta usar una metáfora que es que dice que la IA es la luna. ¿La luna tiene luz propia? La luna es un cascarón vacío. A ver, voy a decir lunático. ¿Alguna persona enamorada de la luna? No hay que ofender a nadie. Pero la luna es un cascarón vacío que tiene luz propia. ¿Por qué? Porque refleja la luz del sol. Eso es la IA. Lo único que hace es reflejar un montón de datos que realmente hemos producido nosotros. Son conceptos que tenemos que entenderlos y pensar a la hora de utilizarlos. Son elementos que refuerzan esta idea, que cuanto más sabemos, menos la usamos, porque quitamos esa parte de mitificación, de oráculo que nos equivoca. Más que menos la usamos de mejor manera. Sí, a lo mejor no la usamos para hacer toda la redacción, a lo mejor la utilizamos para X cosa, el prompt que metemos es mejor, está mucho más enfocado a lo que queremos, es decir, es un uso incluso más responsable. Dejamos de meter datos sensibles a esa inteligencia artificial, miramos a ver 1000 cosas más, que es súper importante también. No me quiero meter demasiado. Os dejamos con una última reflexión que ya la había comentado Mario, pero creo que esto es súper importante, que el reto de la inteligencia artificial en educación no es un reto tecnológico, es un reto pedagógico. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Yo, Alberto y Mario. Gracias.